¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pro Ganadería. Arrancamos esta edición, mucha información para compartir con todos ustedes que están del otro lado. En esta primera parte de Pro Ganadería queremos conversar acerca de la producción lechera en nuestro país. Por eso ya le doy la bienvenida en este contacto vía Zoom al ingeniero Hugo Keller, titular de la Prole. ¿Cómo estás, ingeniero? Todo bien, ¿y usted? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, ingeniero. Queremos conocer un poco las novedades acerca de la producción lechera de nuestro país. Como ya te había mencionado, queremos que nos compartas un poquitito cómo estuvo el movimiento productivo, esto entre los meses de enero a julio de este año 2022. Voy a poner los auriculares una vez porque se va a escuchar mejor. Bueno, ¿me indicas si ahí me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ingeniero, como te mencionaba, me gustaría empezar un poco hablando de cómo estuvo el comportamiento del sector lechero de nuestro país, esto entre los meses de enero a julio de este año 2022. Sí, bueno, tuvimos un verano muy seco, ¿verdad? Tuvimos un verano muy seco en nuestro país. Como ya se mencionaron en todos los medios, la producción de soja bajó mucho y eso también afectó en gran parte la producción de leche, ya que en el Chaco, muchos productores todavía producen a pasto. En la región oriental, muchos productores todavía producen a pasto. Entonces, no hubo pastos, no hubo rebrote de los pastos muy buenos en el verano. Faltó más lluvia. La lechería osciló bastante, subiendo en algunos momentos, pero también bajando. Lo bueno es que tuvimos productores que invirtieron en mejorar, enfriar las vacas, preparar alimentos, tener alimentos almacenados y a través de eso mejoraron mucho su producción. Entonces hubo tambos que crecieron mucho en su producción, crecieron en el verano y bueno, y ahí tuvimos la entrada ahora al invierno, ¿verdad? En junio un mes bastante fresco para las vacas, que ayudó mucho en la producción, pero tuvimos mucha dificultad en el Chaco, con muy pocos pastos. La gente que produce pastos se complicó bastante y, y por ese lado tuvimos que remar. Muchos tambos cerraron en el Chaco, en la región oriental también algunos tambos cerraron por los costos también, que después vamos a tocar el tema, pero la producción en sí volvió a subir en junio para muchos productores, principalmente en la región oriental, que producieron silaje y en el mes de junio comenzaron a usar, julio, más hacia el julio, comenzaron a usar el nuevo silaje, ya que muchos productores venían el año pasado con un silaje de muy mala calidad por las heladas. Entonces, un silaje con muy poco grano, con muy poco almidón, con muy poca energía. Entonces, la producción ahí se complicaba también, ¿verdad? Pero, pero en sí creo que los productores intentaron mantener la producción, aunque costaba, aunque había desafíos fuertes. eh, Estuvimos ahí peleando todos juntos. Ingeniero, teniendo en cuenta también estos factores que estuvieron impactando a la producción lechera de nuestro país, hablando un poco de productividad por unidad o por vaca, ¿cuántos litros produjo o produce una vaca lechera teniendo en cuenta también estos factores externos, medioambientales y también, por supuesto, lo que ya estuviste mencionando? Sí, los datos que tengo de Capenlac, estábamos por los 12 litros por vaca. Me imagino que hoy estaremos no mucho arriba en promedio del país. 14 litros hoy con los días frescos, tal vez 15 litros por vaca día. Pero eso varía mucho de tambo a tambo, ¿verdad? Tenemos tambos que tienen 8 litros de repente, que tienen 5 litros. Después hay tambos que tienen 43 litros por vaca.
por Ujú. la mejora genética, por las instalaciones, ¿verdad? Entonces, y por el manejo, principalmente por el manejo, porque un tambo a pasto puede fácilmente producir 25, 30 litros con una suplementación de alimentos de balanceados, puede llegar a producir 25, 30 litros con un buen manejo, dándole sombra a la vaca, dándole confort en lo posible, aunque esté produciendo a pasto, ¿verdad? Ingeniero, ¿estos 25 litros sería el promedio o el litraje ideal dentro de la producción por vaca? O sería un promedio bajo inclusive? ¿Lo que tenemos ahora podemos considerarlo normal o estamos por debajo de la línea normal? No, de mi punto de vista estamos muy por debajo. Debemos mejorar, debemos aprender. El tema es que en nuestro país estamos entrando ahora a teniendo una cultura de leche, ¿verdad? Todavía no entramos bien y debemos aprender a manejar mejor las vacas. Debemos proveer más confort para las vacas. Debemos mejorar mejores forrajes para las vacas. Y de esa forma subir la producción, porque si hablamos de países de primer mundo como Estados Unidos, como Israel que es el país que más leche produce por vaca año, está una vaca que produce 30 litros por día, es una vaca que está ahí a punto de ser descartada, ¿verdad? De 30 para arriba tiene que estar produciendo la vaca en Israel mínimo, el mínimo mínimo es 30. Y luego el promedio por vaca ahí está cerca de los 40, está por los 40 litros anual en Israel. Y creo que no tenemos nada que quejarnos. Tenemos un país con muy buenas tierras, podemos producir muy buenos silajes. Tenemos en la región oriental el desafío de la humedad, pero tenemos un Chaco que no tiene agua, pero podemos aprender a trabajar con todo eso, podemos trabajar en hacer mejores reservorios de agua en el lugar acá en la región oriental, producir mejor calidad de forrajes. Entonces, tenemos mucho campo que podemos aprender todavía y crecer, y creo que sin problema Paraguay debería poder llegar a ser un país que tenga un promedio de 30 litros, debería ser lo que busquemos todos, tener un promedio de 30 litros anual, ¿verdad? Para poder producir más rentablemente cada día, porque si bien muchas veces dicen que, bueno, con 25 puede ser más rentable que 30, claro, pero una vez que vos producís bien 30 litros, tu rentabilidad aumenta mucho más que una persona que produce 25 litros. Si vas a meter todos los manejos y todos los gastos, porque hay muchos gastos que son fijos en la lechería y que ahí se diluyen mucho más si aumentas la producción. Ingeniero, si hablamos de los números a nivel global, a nivel general de producción lechera de nuestro país y hablamos del consumo interno también de leche que se tiene actualmente, ¿cuál es el porcentaje de leche que se está consumiendo a nivel país, a nivel interno? Esto también teniendo en cuenta que se habla mucho de las campañas, de la motivación, del incentivo por sobre todo a la población del consumo de leche o instar a aumentar justamente el consumir más leche en nuestro país teniendo en cuenta los niveles anteriores que se manejaban. Sí, según los datos que yo tengo, el año pasado tuvimos solo un 2% de exportación, ni 2%, no 1,2% de exportación total de la leche producida por nuestras fábricas. Eh, Eso quiere decir que un 98, casi el 99% de la leche que se produce en nuestro país se consume acá. Estamos en un consumo de 130, un año antes tuvimos 135 litros por persona año. Entonces lo ideal es que eso vaya a 140, 150 litros, ¿verdad? Eso es lo que busca la Organización Mundial de Salud, que todos recomiendan, ¿verdad? Y, y bueno, estamos llegando. Si miramos algunos años atrás, si nos fijamos en los datos de algunos años atrás, estábamos mucho por debajo de eso, ¿verdad? Estábamos varios litros por debajo de eso y venimos creciendo
venimos creciendo mucho en eso. Y eso es algo muy positivo para el Paraguay, que venimos aumentando bien el consumo per cápita. Y eso nos ayuda mucho. Ingeniero, si hablamos ahora de precios, ¿a cuánto está actualmente el litro de leche o a cuánto están vendiendo los productores el litro de leche dentro del mercado nacional? El precio del mercado nacional está alrededor de los 2.900 guaraníes. Está por los .30 y algo dólar el litro, ¿verdad? Estamos bien. Sería interesante si se podría subir. Siempre el productor quiere que suba un poco más porque nuestros países vecinos están más altos, principalmente Brasil, que está 0,40 centavos del dólar. Está con un precio de 4.000, arriba de 4.000 en Brasil. Y acá estamos con 2.900, llegando a 3.000 a productores que tienen buena calidad de leche. Esos productores ya están por los 3.000 guaraníes el litro de leche. Pero el precio promedio país creo que ronda por los 2.900. Perfecto. Volviendo un poquitito para la primera parte de tus respuestas, ingeniero, hablando de lo que mencionabas también de la inflación y de todo lo que tuvo que ver en esta primera parte del año, en estos primeros 7 meses, ¿cómo impactó también en la producción o en el desarrollo de todos los productores los altos costos, principalmente de los granos, ¿verdad? Sabemos que otros sectores se vieron muy golpeados, inclusive hubieron productores de otros sectores que también fueron como que dejando de lado la producción, por ejemplo, de cerdos o de aves, porque ya no les era rentable. ¿Cómo impactó en ustedes en cuanto a producción lechera? ¿Tenés referencias de productores que también se alejaron de la lechería a causa de esto? Sí, sí hubo un impacto en la lechería por los costos. Hubo tambos que dejaron la producción por los altos costos, pero como también hubo gente que dejó de producir por la falta de agua, como en el Chaco. Estamos con el tercero, ahora el cuarto año, o vamos al cuarto año sin agua, y hay productores que sus reservas terminaron completamente. Y sabemos que producir un litro de leche significa un 85% de ese litro de leche es agua o más. Y ahí se necesita mucha agua. Y comprar agua para producir leche es trabajar con un margen que no va a haber margen, seguramente. Es muy complicado. Entonces, está ahí los márgenes, pero también están los altos costos, pero también están la sequía. Está por otra parte en la región oriental. El año pasado tuvieron las heladas, entonces tuvieron un silaje de muy mala calidad y a razón de eso tuvieron que invertir más todavía en comprar maíz en grano para que se complemente con el silaje que no tiene el grano que normalmente tiene, y eso hizo que el costo suba más otra vez. Entonces tuvo que usar más balanceado o más grano seco de maíz con expeller, y el precio de la soja también sabemos que subió mucho. Entonces todo el balanceado subió mucho y hizo que los productores o dejen el rubro o trabajen mucho más fino, que aprendan a manejar mejor, que trabajen con sus costos, que vean dónde tienen que invertir más y dónde tienen que frenar, y en qué ahorrar o en qué aumentar la producción. Yo creo que fue un año que el productor lechero aprendió mucho a trabajar con los costos, y los que no aprendieron a trabajar con los costos simplemente tuvieron que dejar la lechería, ¿verdad? Y justamente esos productores medianos, digamos, de 30, 50, 60 vacas, esos productores les costó más, porque esos productores generalmente están metidos en el tambo directamente, en el trabajo, en la mano de obra, para ayudar. Tienen que ordeñar, tienen que inseminar ellos, tienen que cuidar los terneros ellos para no aumentar el costo de la mano de obra, y ahí les sobra muy poco tiempo para trabajar con sus costos, y ahí el desafío aumenta, ¿verdad? Entonces, los productores que trabajan más fino se quedan. Los productores que realmente aman el negocio
se quedan porque aprenden a trabajar, aprenden a manejar sus costos. Y bueno, y los productores que no están trabajando finos con los costos, ya poco a poco van a ir saliendo. Y los productores que no lo llevan muy a serio, que lo tienen como un trabajo secundario, también van saliendo del rubro. Ingeniero, quiero destacar esta última parte que mencionás, porque siempre nos preguntamos, y más teniendo en cuenta toda la situación en general, ¿sigue siendo la lechería un negocio rentable? Me imagino que para que ocurra también esta rentabilidad hay que hacer inversión. El productor tiene que invertir en ciertas cosas, en ciertos elementos, y también, por supuesto, se tiene que capacitar constantemente como para que este sea un negocio que le dé la rentabilidad a pesar de las dificultades o de los golpes y las circunstancias del momento, como lo que ya habías mencionado anteriormente. Sí, el productor tiene que estar invirtiendo en capacitación, invirtiendo en aprender cosas nuevas para mejorar, para simplificar, para trabajar mejor cada día, manejando mejor su tambo. Entonces, el productor tiene que estar constantemente aprendiendo y fijándose cómo va y tiene que aprender también a manejar los números. Tiene que estar arriba, atento a los números, cómo van. Y claro, el productor lo ideal es que siga invirtiendo, pero es un momento un poco complicado para invertir. Hay productores que están invirtiendo fuerte en la lechería, hay productores nuevos que están entrando al rubro también. Así como decimos que hay gente que paró de sacar leche, hay gente que salió del trabajo del tambo, hay gente que también está entrando y está entrando fuerte porque ve que es una buena oportunidad, que es un buen trabajo y tiene su rentabilidad. Entonces, yo creo que la lechería hoy todavía sigue siendo rentable, también porque tenemos un muy buen consumo interno todavía. A veces nos afectan un poco la entrada de leche de otros países, pero hoy creo que estamos manejando bastante bien esa parte. Tenemos que estar atentos nomás siempre que no entre mucha leche de contrabando y bueno, y que lo que se consume en nuestro país realmente lo que se produce en nuestro país realmente sea consumido en nuestro país. Entonces, yo creo que hoy todavía la lechería sigue siendo rentable, por eso hay tanta gente, por eso estamos hoy con la producción a nivel país que estamos, que está en partes, en regiones está creciendo, en regiones baja un poco, justamente la región del Chaco, que es muy desafiante por la falta de agua, pero la región oriental, que ahora tuvo una muy buena cosecha de maíz, un silaje de muy buena calidad, los niveles de producción han aumentado estos últimos 2 meses considerablemente. Ingeniero, en base ya también a lo que manejan ustedes dentro de la asociación, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que tienen los productores ahora mismo con todo lo que ya mencionaste? Bueno, para los productores siempre es muy importante, como yo veo las cosas, es la ayuda por parte del gobierno en capacitación, en ayudarle a manejar mejor su tambo, en capacitarle al productor y también ayudarle de repente en formas de financiamiento. Hay experiencias como acá mi vecino que capaz que ya escucharon alguna vez hablar, Flaminio Núñez, está produciendo leche y él tuvo un incremento muy bueno en su producción de leche gracias a que pudo acceder a diversos préstamos que le favoreció a través de la UGP, a través de ciertos entes que el Banco Fomento le pudo dar con bajos porcentajes de interés. Entonces, si el gobierno le ayuda por ese lado al productor y le puede ayudar en el financiamiento para que el productor tenga cómo invertir en su tambo, porque es muy difícil que el productor pueda hacer grandes inversiones, si es un productor pequeño, con lo que genera el tambo. Necesita ir diluyéndolo y poder pagando el préstamo, por ejemplo, de a poco, pero necesita el dinero en un monto considerable ahora para hacer las inversiones, para hacer de repente
un compost barn para hacer una mejor sala de enfriamiento para las vacas, para refrescar las vacas en verano. Ahora que estamos llegando al verano, es muy desafiante el verano acá en la región oriental, con mucha humedad, con mucho calor. Entonces, refrescar las vacas va a ser muy importante. Y bueno, lo que yo estoy seguro que el productor lo que más necesita siempre es capacitación. El productor necesita siempre de más capacitación y es algo que es difícil para el productor porque debe tomarse el tiempo y debe salir de su tambo, que es algo muy complicado porque el tambo casi siempre es del dueño o siempre depende de su mano de obra, de que esté en el día a día, que esté controlando, que esté trabajando junto con los funcionarios o que él mismo esté haciendo la ordeña. Entonces es difícil que se tome un día para que salga para una capacitación y es muy importante que se den las capacitaciones en las regiones donde están las lecherías para que el productor no necesite viajar largas distancias. Completito el informe. Ha sido como siempre un placer conversar contigo, que puedas compartirnos, por supuesto, también la experiencia de primera línea, ¿verdad? Porque sabemos que vos estás trabajando día a día con esto y para nosotros es importante que una persona que realmente conoce lo que está ocurriendo pueda también transmitirle eso a la audiencia y que las personas que vean esta entrevista se puedan enterar de todo lo que ya has hablado el día de hoy con nosotros. Así que realmente te agradezco muchísimo y ha sido un placer. Muchísimas gracias siempre por preocuparse con nosotros. Un gusto siempre estar en Pro Ganadería y acompañando y ayudándole a los productores. Siempre estamos abiertos para eso, también como la Prole, ¿verdad? Estamos ahí siempre dispuestos a ayudar en lo que podemos al productor, capacitándolo. Como dije, creo que es lo más importante y bueno, siempre estamos abiertos a ayudar al productor. Ingeniero, un placer, muchísimas gracias y hasta un próximo contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias.